En los últimos años el movimiento feminista ha tenido un crecimiento exponencial en los dos lados del Océano Atlántico y en el 10º Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas estamos debatiendo, entre otros temas, las cuestiones de igualdad de género y políticas de igualdad. Para hablar de todo ello y hacer una aproximación a cómo afecta este problema a la academia, hemos invitado a Karina Cáceres, directora de comunicación de la Red de Politólogas. Gracias a ustedes por el espacio y por hablar de estos temas. Hagamos una primera aproximación un poco más general. ¿Cómo estamos en materia de elaboración de políticas de igualdad de género? En primer lugar, hay que aclarar que si comparamos con cómo estábamos y cómo estamos, ha habido un progreso. La agenda feminista, el movimiento feminista y el rol de las mujeres en todos los ámbitos, no solamente en el académico, ha ido acrecentándose, incrementándose y hemos ganado lugares de participación, de exposición, y es un tema que está en la opinión pública. Sin embargo, falta mucho por hacer todavía, o sea, no nos podemos quedar con lo bien que estamos en comparación a lo que estábamos de mal, sino que hay que seguir progresando. Entonces, en ese sentido, el mensaje es esperanzador, es optimista, estamos mejor. Sin embargo, sigue habiendo brechas de género en todos los ámbitos, no solamente en el académico, ¿vale? Y ya si nos centramos un poquito en el ámbito académico, ¿cuál sería la situación? ¿Cómo definirías tú la situación de igualdad o de desigualdad de género dentro de la academia? La ciencia política se podría decir que tiene ceguera de género. O sea, es una problemática que no se ve, no se estudia y se dice poco al respecto. Sin embargo, no por ello no existe, ¿no? Las mujeres en la academia estamos subrepresentadas en todos los organismos de dirección, especialmente de las facultades de ciencia política. Si uno ve los números, vemos que el mayor porcentaje del alumnado es femenino. O sea, las mujeres estudiamos más ciencia política que los hombres, eso lo dicen los porcentajes y los números. Sin embargo, a medida que vamos avanzando en la jerarquía, encontramos cada vez menos mujeres y son casi excepciones las mujeres que encabezan departamentos de ciencia política, tanto aquí en España como también en América Latina. No es una realidad local, podría decirse que excede el ámbito local. Eso por un lado. Por otro lado, a la hora de investigar, de las tareas de investigación propiamente dichas, las mujeres lideramos menos grupos de investigación, publicamos menos, y no porque no escribamos, sino porque no nos publican, ¿no es cierto? Las revistas académicas y los libros tienen que hacer una reflexión sobre estos temas. Y por otro lado, también es llamativo que muchas veces las mujeres asumimos tareas que no son remuneradas y que no nos ayudan a progresar en nuestra carrera académica, simplemente por perpetuar ciertos sesgos de género, ¿vale? Y por último, también me gustaría decir sobre este tema, que hay mucho para decir en realidad, de que las mujeres también no utilizamos todas las herramientas que tenemos a disposición para visibilizar nuestro trabajo. Entonces también hay una parte estructural de cómo es el funcionamiento de la academia, pero hay otra parte de las mujeres que tenemos que adueñarnos de nuestros espacios y difundir y crear redes y tratar de estar ahí y ocuparlos. Hay un tema fuerte de invisibilización de la mujer en la academia, ¿no? En general. Tú decías antes que a veces las mujeres asumimos ciertos roles como para perpetuar comportamientos, etc. ¿A qué dirías que se debe esta invisibilización? Pues hay varios factores. Muchas veces las mujeres sufrimos del conocido síndrome de la impostora, que no nos creemos suficientemente capaces para exponernos, para hablar en la opinión pública o para en un grupo decir nuestra opinión, porque sentimos que somos un poquito menos, ¿no? Porque la mujer en los ámbitos de poder sigue siendo una excepción o sigue generando cierta inquietud. Entonces hay una parte propia que tenemos que superar como colectivo, ¿no? Una parte subjetiva e individual, exactamente. Eso por un lado. Y por otro lado, tiene que haber un debate, una reflexión, porque al haber esta ceguera, no es un tema que se analiza y se da por natural que en un panel o que en algún encuentro no haya mujeres y eso no genere inquietud o no llame la atención. Entonces hay diferentes prácticas que se pueden ir desnaturalizando.
Otra muy conocida es el etiquetamiento según género, y parece que dentro de la ciencia política hay temas que son de hombres y hay temas que son de mujeres. Entonces, cuando nos invitan a hablar o cuando se acuerdan de nosotras, es para hablar sobre la problemática de género, como si no pudiéramos o no supiéramos hablar de otro tipo de temas, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas barreras que ir rompiendo y también hay una subjetiva y no solamente estructural. Sí, y esta asociación temáticas, ¿no? Que yo creo que es una cosa un poco más social, de decir, bueno, Sí. la mujer normalmente habla de temas sociales o de temas de género, pero para hablar de economía Exacto. o para hacer análisis electorales Exacto. o elementos así, ahí sí se suele llamar a hombres, ¿no? Más exactamente, y no pasa solamente en la academia, también pasa en las columnas de opinión que se firman, ¿no? Sobre qué escriben las mujeres en los periódicos, por ejemplo. Generalmente escribimos sobre salud, bienestar, estilo de vida, pero las opiniones sobre política o economía están firmadas por hombres. Entonces, el etiquetamiento del conocimiento según género hay que romperlo. Y hay dimensiones muy visibles como esta, ¿no? Digamos, la que más se ve es que no hay mujeres en puestos de responsabilidad, en toma de decisiones, etc. Esa es como la parte más visible. Sí. Pero también hay muchas aristas, muchas dimensiones que son un poco más sutiles, digamos, ¿no? Por ejemplo, y quizás esto es una cosa muy naturalizada. Cuando uno arma un sílabus, la mayoría de los autores, o la inmensa mayoría, suele ser hombres, ¿no? ¿Qué otros elementos así podemos ver más sutiles, digamos, pero que en el fondo están perpetuando este tipo de... Lo que tú dices es fundamental. Aquellos que den cursos o programas tienen que revisar que la bibliografía que presenten sea equilibrada, ¿no? Hay colegas que hablan de todos los temas, entonces hay que incluirlas en la bibliografía porque el primer paso es leernos, el segundo paso es citarnos. Dentro de algunas acciones que se pueden llevar a cabo está la de que las profesoras que quieran incorporar la perspectiva de género en sus aulas pueden procurar que los grupos de trabajo tengan una composición equilibrada, por ejemplo, y al mismo tiempo que las citas de los trabajos que presentan los alumnos también sea equilibrada, porque eso hace que desde la formación, desde que uno entra a primer año de la carrera, ya tenga como incorporado de buscarlas, porque las hay. Lo que pasa es que no son tan conocidas, no son las de renombre, pero con esas pequeñas prácticas como composición equilibrada de grupos de trabajo, citar y leer a mujeres, incorporar bibliografía, se pueden romper esas pequeñas trabas, ¿no? Hay que dedicarle tiempo y esfuerzo, ¿no? Sí, En definitiva, es como tener que demostrar que... Sí, nuevamente. Es un llamado a la acción. Tú hablabas antes de la parte individual, de la parte subjetiva y de la parte colectiva también. Entiendo que en este ánimo nace la red de politólogas, ¿no? Cuéntanos un poco en qué consiste y cómo se crea. La red de politólogas nace en sus orígenes en el año 2016 como una asociación colaborativa y transversal de mujeres que intentan visibilizar su conocimiento en la academia. Luego, al principio fue como muy espontáneo y nos juntamos, hicimos un manifiesto con acciones concretas que se pueden llevar a cabo, pero luego necesitamos darle forma un poco a este movimiento y creamos una página web y redes sociales. Entonces, una vez que tuvimos la página web, ya pudimos crear más comunidad en los distintos países en donde tiene presencia la red y tratar de, a través de las redes sociales, utilizarlas como para potenciar y visibilizar lo que las politólogas hacen. Actualmente somos más de 430 politólogas en más de 20 países de todo el mundo, ¿vale? Y hacemos diferentes actividades, encuentros, talleres de capacitación, divulgación de lo que las politólogas hacen en los canales y en las redes sociales que tenemos, y últimamente estamos incorporando grupos de WhatsApp para generar comunicación y comunidad entre las politólogas de los diferentes países para que cada nodo cree sus propias actividades según la necesidad, ¿no? Que no es la misma en un contexto que en otro.
Estas actividades que comentas de la red de politólogas están dirigidas específicamente o especialmente a politólogas y académicas, o se hacen también actividades más hacia el público general, hacia servidores públicos, hacia otro público. Tenemos dos tipos de eventos que estamos realizando. Hay algunas capacitaciones dirigidas específicamente a politólogas de la propia red, que componen la red. Pero por otro lado, organizamos talleres en el marco sobre todo de congresos académicos que puede participar cualquiera que participe también de esos talleres y en general, ¿no es cierto? Esto es mucho sobre la marcha según las necesidades que vamos detectando de las politólogas de cada uno de los países, pero en ningún momento el ánimo de la red es ser restrictiva o exclusiva, sino que al contrario, queremos que nos conozcan y divulgar sobre eso. Pero sí es verdad que en una primera instancia hay que fortalecer las capacidades digitales, las capacidades de divulgación que tienen nuestras politólogas. Y una vez que se crea la red, digamos, se consolida, se va articulando entre los distintos países, ¿cuál sería el siguiente paso de la red? El siguiente paso de la red es seguir creciendo primero, porque si bien somos muchos, creemos que no tenemos toda la presencia que necesitamos en todos los países. Entonces estamos tratando de identificar politólogas en algunos países que no tenemos tantas, como por ejemplo Perú o mismamente Uruguay, aquí en España. Entonces el primer paso es identificar a todas las politólogas que cumplen con los requisitos para que formen parte de la red. En una segunda instancia queremos traer datos e información sobre estas temáticas de manera comparada, porque muchas veces los estudios sobre la presencia de las mujeres en las facultades y en la academia están muy focalizados por países o por entornos, pero no hay una investigación que mida la brecha de género de la academia de manera comparada en todas las facultades de nuestros países, ¿no? Entonces, sí nos gustaría avanzar y profundizar en los datos y en la información y crear como el estado de la mujer en la Academia de Ciencia Política de manera comparada. Entonces estamos creando indicadores, estamos creando grupos de trabajo en diferentes países para con esa información y con esos datos poder establecer los próximos pasos de acción, porque tenemos que sustentar nuestros datos, tenemos que sustentar nuestros objetivos y nuestras actividades en datos ciertos y comparables. En los últimos años, Karina, ha aumentado mucho tanto el movimiento feminista y las incorporaciones al movimiento feminista como este tipo de estudios, ¿no? Y de análisis, de presencia de la mujer. Probablemente por las normativas en los distintos países y por la propia coyuntura político-social en cada uno de los países, ¿no? ¿Consideras que este fenómeno es un fenómeno que está de moda y que puede caer, o consideras que hay realmente cimientos de un cambio real? Vale. Pues en primer lugar creo que hay que agradecer que esté en la opinión pública y que sea un tema de agenda, ¿sí? Yo creo que todas en algún momento de nuestras vidas nos topamos con algún techo de cristal, con algún suelo pegajoso que nos hace ser conscientes de que esto no es una moda, que esto no es una pancarta, que esto es una realidad, que está sustentada en datos y que pasa en todas las clases sociales, en todos los países y con cualquier tipo de nivel educativo que uno pueda tener. La desigualdad de género es real, existe, se mide y está. Entonces creo que no es una moda, creo que hay mucho sustento para continuar trabajando en esto. Y por otro lado, creo que también hay que empezar a tomar medidas efectivas, que no solamente nos podemos quedar en una pancarta o en una reivindicación, como tomar cartas en el asunto, como legislar, las reglas importan y las reglas coercitivas con algún tipo de penalización si no se cumplen, importan, ayudan, y creo que hay que ir por ahí, hay que pasar a la acción, hay que tomar una causa, porque hay muchas dentro de la desigualdad, hay que tomar una causa, comprometerse y proponer acciones al respecto. En el caso de la red de politólogos es la desigualdad de género en la ciencia política, ¿vale? Pero también puede ser sobre la carga de trabajo que soportamos las mujeres al tener
a nuestro cargo las tareas de cuidado. También puede ser la brecha salarial, también puede ser la necesidad de romper con estereotipos. Lo importante es tomar una causa y tomar acciones sobre esa causa. Y creo que es real, que no va a ser pasajero porque es que nos afecta. Claro, no sé, pero la idea es, ¿se va a mantener con esta fuerza a medio o largo plazo? Mi opinión es que sí, pero bueno, porque uno es optimista y además porque creo que es un reclamo que nos afecta. Entonces, cuando ya algo nos afecta, es más probable continuar hasta que nos deje de afectar tanto al menos. Una última cuestión, Karina. ¿Podemos hablar de lograr la igualdad real de género sin la participación del hombre? En mi opinión, creo que no. Y creo que hay que plantear el feminismo como lo que realmente es, que es buscar la igualdad. Y por buscar la igualdad no es que las mujeres seamos mejores o querramos más cosas que los hombres. No, no es una lucha de sexos ni de géneros, de que uno es superior por simplemente ser de un género o de otro. El feminismo es igualdad y por tanto va a beneficiar no solo a las mujeres, sino que también a los hombres. Y tienen que ser aliados nuestros en esta causa, porque hay estereotipos que también les afectan. No es solamente una cuestión femenina. No, la igualdad es de todos. Hay que buscar aliados y de hecho, si bien la red de politólogas es solamente de politólogos, contamos con muchísimos aliados que a la hora de organizar congresos, organizar sus bibliografías, incorporan o nos piden que les mandemos expertas, les recomendemos expertas para que les incorporen. Tienen que estar en la lucha de la igualdad. Sí, también hay esa sensibilidad, digamos, por parte de los hombres como para incorporarse. Claro, sí, también es verdad que hay que incorporarlos más, hay que incluirlos, hay que tenerlos de aliados, pero sí que existe la sensibilidad siempre y cuando haya curiosidad por entender, ¿no? Pero eso ya depende de ellos. Karina, muchísimas gracias por tu participación. Muchísimas gracias a ti y enhorabuena por la organización del Congreso GIGAP número 10. Muchas gracias, Karina.